De las tormentas, el ritmo de la guerra. Segunda parte, nuestra llamada. Capítulo 37. El silencio de los muertos. Parte 2 de dos partes que tiene este capítulo 37. La tormenta eterna no llegaba como una alta tormenta. La tormenta de honor se presentaba como una tempestad violenta, con una muralla de tormenta que precipitaba rebosante de viento y furia. Era un chillido brusco, un grito de batalla, un intenso momento de éxtasis. La tormenta de Odium llegaba como una lenta e inevitable progresión creciente. Las nubes bullían emergiendo unas a partir de otras, siempre en expansión, avanzando lentas hasta asfixiar la luz del sol. Como una sola chispa que crecía hasta consumir un bosque entero, la tormenta eterna era un trance de pasión extendida, una experiencia, no un acontecimiento. Benly no sabría decir cuál de las dos prefería. La alta tormenta era violenta, pero aún así, de algún modo, fiable. Había puesto a prueba a los oyentes durante generaciones, concediéndoles formas seguras, cumpliendo la antigua promesa del jinete a su pueblo. Quizá las lealtades hubieran cambiado, pero eso no podía separar las almas de su pueblo de la tormenta que las antiguas canciones afirmaban que lo había originado. Y sin embargo, Benly no pudo evitar sentirse emocionada cuando llegó la tormenta eterna, con su vívido relámpago rojo y su energía persistente. Benly odiaba a Odium por lo que había hecho a su pueblo y por la continua tentación que, incluso en esos momentos, podía introducir en su mente. La luz del vacío, las emociones que avivaba, la belleza de cruzar el paisaje a la luz del creciente fuego rojo en el cielo. Bajo aquellos ojos irregulares de una deidad iracunda, Benly se unió a los demás en un trote rápido. Su viaje de varias semanas llegaba a su fin, sus reservas de comida agotadas. Habían pasado el último día ocultos en un bosque, esperando a la tormenta eterna. Con su llegada, el terreno montañoso adquirió un matiz de pesadilla. La compañía de 500 empezó a remontar la última pendiente. Fogonazo. Un atisbo de árboles retorcidos proyectando largas y terribles sombras. Fogonazo. Escombros y piedra rota por delante en la cuesta, rocas bañadas en luz roja como el fuego. Fogonazo. Piel con vibrantes pautas y peligroso caparazón dando zancadas junto a ella. Cada relámpago parecía atrapar un momento congelado en el tiempo. Benly corría cerca de la avanzada y, a pesar de que su forma no era tan atlética como otras, mantuvo el paso mientras la fuerza de asalto terminaba de remontar la pendiente. Allí encontraron la pared de un acantilado, más vertical de lo que debería ser posible en una montaña. Estaban muy por debajo de la torre. Desde ese ángulo Benly no alcanzaba a ver la ciudad. Quizá estuviera por encima de las nubes negras. Si era así, tormentas. Hasta ese momento no había sido capaz de asimilar del todo que una estructura habitable se hubiera construido tan en las alturas. Una profunda se deslizó hacia Benly y Raveniel con los pies hundidos en la roca. Se movía con una elegancia antinatural, como si sus huesos no fuesen sólidos del todo. Era la exploradora que Raveniel había enviado por delante esa mañana para buscar un punto de incursión adecuado. «Venid, venid», dijo la exploradora a mando. Benly la siguió y se unió a Raveniel, Rotan, tres profundos y un soldado al que no conocía. Raveniel no prohibió a Benly que se acercara y a ninguno de los demás parecía importarle su presencia.
Rodearon la ladera de la montaña, dejando atrás un montón de lo que parecía grano pudriéndose y varias cajas rotas de madera. ¿Los humanos pasaban por allí? No, comprendió. Esto debe de haber caído desde arriba. Quizás sea una remesa de comida que llegó por medio de una puerta jurrada a la ciudad. Aquí, dijo la profunda, acercando una esfera de luz tormentosa a un sector de roca en particular. Hundió la mano en la piedra como si fuese líquida. No, eso no era correcto del todo. Cuando la profunda metió la mano en el suelo, no desplazó nada, sino que la piedra pareció fundirse con su piel. Las antiguas protecciones no se han mantenido, dijo la exploradora. Puedo sentir que el Ral Kalest ha caído de las paredes del túnel que hay abajo. ¿Cómo han podido permitir esa negligencia? Estos nuevos radiantes no saben nada, dijo otro profundo ansia. Raveniel, dama de los deseos, hiciste bien en proponer que ataquemos ya. Posees una sabiduría que los 9 no comparten. Han sido demasiado reticentes. A Benlin no se le escapó que el fusionado hubiera empleado el título de Raveniel. Todos ellos tenían nombres formales como ese, y que el profundo usara el de Raveniel y el ritmo de la ansia indicaba respeto. Los 9 están preocupándose de que no perdamos nuestro asidero en este mundo, respondió Raveniel. Hemos esperado miles de años para tener esta oportunidad y no desean tropezar por correr demasiado. Sin embargo, lo dijo a satisfacción. Sus palabras eran diferentes, pero el tono del ritmo era claro. Apreciaba el cumplido y estaba de acuerdo con él. Los otros fusionados que los acompañaban canturrearon a su misión, un ritmo que Benly casi nunca oía entre ellos. El hermano duerme, dijo la exploradora, tal y como percibió la madre medianoche. Quizá de verdad el hermano haya muerto. Quizá esté convertido para siempre en una criatura incapaz de raciocinio. No, replicó el otro, el hermano vive. Benly se sobresaltó. El que antes había confundido con un soldado en la oscuridad era algo más. Un hombrén fusionado con arremolinadas pautas que se movían y cambiaban en su piel. Era el rasgo distintivo de los Mapset-Im, aquellos de las máscaras. Los enmascarados, ilusionistas, tenían el poder de alterar su propia apariencia. Mi forma se distorsiona, dijo el enmascarado. El Ral Kalest habrá caído de la pared, pero eso era una mera barrera física. Las protecciones espirituales de la torre siguen activas, al menos en parte, y, como determinamos hace meses, los Mapset-Im no podemos vestir nuestras múltiples imágenes estando cerca de Urritiru. Es como lo habíamos anticipado, respondió Raveniel, y no necesitamos vuestras máscaras para seguir adelante. Mientras los profundos puedan recorrer los túneles, nuestra misión es viable. Adelante, nos reuniremos en la abertura del sudoeste. Los profundos se quitaron las túnicas, revelando piel desnuda y partes íntimas cubiertas de caparazón. Entonces se deslizaron al interior de la roca, hundiéndose como en un océano oscuro hasta el cuello. Luego, con los ojos cerrados, desaparecieron bajo la piedra. Me siento ciego, explicó Lirin mientras Kaladin se sentaba con él.
Ese día, Escina se había llevado a los pacientes de Kaladin, los que sufrían conmoción de batalla, a visitar las cuadras de la torre. La madre de Kaladin afirmaba que cuidar de los animales les vendría bien, aunque a Kaladin no le entraba en la cabeza que estar con aquellas bestias pudiera mejorar el humor de nadie. Aún así, varios pacientes se habían mostrado entusiasmados por la idea de ir a cabalgar. ¿Ciego?, preguntó Kaladin. He hecho que me lean varios libros de texto sobre la cordura esta última semana, dijo Lirin. No me había dado cuenta de lo poquísimo que dice la mayoría de ellos. Son sobre todo las mismas pocas citas repitiéndose y repitiéndose, referidas a cada vez menos fuentes originales. No puedo creer que hayamos pasado tanto tiempo sabiendo tan poco, documentando nada. No es tan raro, repuso Kaladin, que estaba construyendo una torre de bloques para que su hermano pequeño la derribara. Los cirujanos despiertan sospechas incluso en algunas de las ciudades más grandes. La mitad de la población cree que las enfermedades mentales están provocadas por quedarse fuera durante las tormentas, o por tentar a los muertesprín, o por alguna idiotez similar. Lirin apoyó una mano en las historias clínicas que tenía en el regazo. Oroden reía, andando entre los bloques y dándoles puntapiés. He pasado toda mi vida intentando ayudar, dijo Lirin en voz baja. Y creía que la mejor manera de ayudar a los lunáticos era enviarlos con los fervorosos. Tormentas, hasta lo he hecho unas cuantas veces. ¿Te acuerdas del hijo de Lakin? Pensaba que eran especialistas en la materia. Nadie sabe nada, respondió Kaladin, porque no quieren saber nada. La gente como yo los asusta. No te incluyas en ese grupo, hijo, dijo Lirin ajustándose los anteojos mientras sostenía en alto una historia clínica escrita en glifos. El padre de Kaladin leía los glifos mucho mejor de lo que él habría sospechado nunca. Lirin los manejaba como un predice tormentas. ¿Por qué no debería incluirme?, preguntó Kaladin, amontonando bloques de nuevo. ¿No eres un...? Lirin bajó el papel. ¿Demente?, dijo Kaladin. Ahí está el problema, ¿verdad? No los vemos como nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos. Nos hacen sentir impotentes. Tenemos miedo porque no podemos vendar una mente rota igual que vendamos un dedo roto. Así que fingimos que hacemos todo lo posible por ellos al apartarlos de nosotros, añadió Lirin. O nos decimos a nosotros mismos que en realidad no están heridos, ya que no podemos ver sus lesiones. Tienes razón, hijo. Gracias por desafiarme. Levantó otra de sus páginas de notas, garabateada con glifos. Eran dibujos, no letras, por lo que no se consideraba verdadera escritura. Tormentas, aquello estaba mal. Los médicos no podían leer los diagnósticos por su cuenta. Los fervorosos se veían obligados a aceptar un paciente tras otro solo para que todos los demás pudieran respirar un poco más tranquilos. Mucha gente creía que acudir a un cirujano era antinatural, que si el Todopoderoso quería que sanaran se ocuparía de ello. Lo más irónico era que los danzantes del filo reforzaban esa opinión. Necesitamos una revolución médica, afirmó Kaladin, empezando a construir otra torre. Oroden daba saltitos sin parar, apenas capaz de contenerse mientras la estructura crecía. Tenemos que cambiarlo absolutamente todo. El cambio es difícil, hijo, dijo Lirin, y a los hombres pequeños como nosotros casi nunca se nos escucha porque... Dejó la frase en el aire, quizá dándose cuenta de que esa excusa ya no le servía. No cuando su hijo era uno de los hombres vivos más poderosos que existían, a pesar de su retiro. Kaladin sí que podía cambiar las cosas. Podía hacer que a los médicos se les concediera algún tipo de cargo religioso y que de ese modo aprendieran a leer sin sentir que estaban contraviniendo las costumbres sociales. Todo el mundo decía que estaba bien que lo hiciera Dalinar porque era un forjador de vínculos a fin de cuentas. Kaladin sí que podía cambiar la forma de pensar de la gente sobre los aquejados de conmoción de batalla o melancolía. Los libros de texto de Lirin no recomendaban más medicación que los sedantes,
pero no se había hecho ninguna investigación ni pruebas como era debido para ver si existían más opciones. Allí había muchísimo que hacer. Y mientras Kaladin pensaba en ello, apilando un bloque tras otro, se le ocurrió que estaba empezando a ver sus juramentos bajo una nueva luz. Recordó aquel monasterio con el manicomio y comprendió algo que le dio un escalofrío. Yo mismo podría haber terminado allí, pensó Kaladin. Los pacientes que recibían los fervorosos eran los que procedían de hogares y ciudades donde la gente se preocupaba lo suficiente para intentar algo, aunque ese algo fuese erróneo. Era posible que, si Kaladin no hubiera ido a la guerra, hubiera acabado en alguna de esas habitaciones oscuras y terribles. Un grave retumbar los sacó de su ensimismamiento. ¿Era un trueno eso que se oía afuera? Se levantó y miró por la ventana. El horizonte estaba cubierto de nubes negras, la tormenta eterna. Cierto, había oído que ese día llegaba una. Allí arriba era fácil perderles la pista. Orden echó a correr entre los bloques derribándolos. Kaladin sonrió y entonces oyó que la puerta exterior de la clínica se abría y se cerraba. Teft entró en la sala un momento después. Cal no está en su habitación y dicen que lleva días sin aparecer por allí. ¿Cómo? Preguntó Kaladin. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio alguien? Hace 3 días. ¿3 días? ¿De quién habláis? Preguntó Lirin. De un amigo nuestro, dijo Teft, llamado David. ¿El que no habla? Preguntó Lirin. ¿Conmoción de batalla severa? Pensé que a lo mejor le convendría reunirse con los hombres a los que estoy tratando, explicó Kaladin. Quizá no deberías haber dejado a alguien tan atribulado sin supervisión, dijo Lirin. Se defiende bien por su cuenta, respondió Kaladin. No es un inválido, es solo que no habla. O, bueno, tal vez esa afirmación se quedaba corta. Vamos a preguntar a Erlain, propuso Teft. A veces David sale a ayudar en los campos. Kaladin se había alegrado mucho al enterarse de que Erlain había elegido quedarse en la torre en vez de marchar con el ejército. Erlain pensaba que su trabajo en los campos era más útil que llevar agua y hacer recados para los corredores del viento, y Kaladin no podía reprochárselo. Estar con sus amigos y verlos volar pero no poder hacerlo él mismo, tenía que ser incluso peor que lo que Kaladin había estado experimentando en los últimos tiempos. Tendría que haber ido a verlo más a menudo, pensó Kaladin. Ser mejor amigo. Se le ocurrió que por fin comprendía lo que debía estar sintiendo Erlain. Se levantó e hizo un asentimiento a Teft, que estaba frotándose la frente de nuevo. ¿Estás bien?, le preguntó Kaladin. Bien, dijo Teft. ¿Son las ansias?, aventuró Kaladin. Teft se encogió de hombros. Creía que había superado hace unos meses los dolores de cabeza. Supongo que han vuelto. Bentley aplastó el cráneo del soldado contra la pared de piedra y el hueso se resquebrajó con un sonido enfermizo, como el de un caparazón de madera al partirse. Hubo un destello de relámpago rojo procedente de un soldado en forma eterna, y Bentley vio que los ojos del soldado visqueaban dilatándose. Pero el soldado se aferró a ella y su cuchillo le raspó el caparazón, así que, impulsada por el ritmo del pánico, Bentley le estrelló la cabeza contra el suelo. Esa vez cayó y se quedó quieto. Bentley se agachó a su lado, jadeando, y de pronto notó que le faltaba el aliento. Dio una bocanada que le raspó la garganta y apartó las manos. Durante un momento el único sonido que pudo oír fue su propio ritmo. El moribundo tuvo espasmos en el suelo. Bentley apenas notaba el corte que el soldado le había hecho a un lado de la cabeza. En su interior, timbre vibró al ritmo de lo perdido. No pretendía, pensó Bentley. De pronto el sonido regresó a Bentley. Dio un respingo y miró a su alrededor.
En el fragor del momento, su propia lucha se había apoderado de toda su atención, pero el intenso combate que se desarrollaba en la boca de la caverna la abrumó entonces. Se encogió, intentando buscar sentido a todo aquello. ¡La vincula, caña!, gritó alguien al ritmo del mando. ¡No dejéis que...! De pronto Raveniel pasó como una exhalación por el centro de la frenética pelea. Los demás eran solo extremidades y sombras, pero ella de algún modo estaba envuelta en un halo de luz carmesí por la tormenta eterna a su espalda. Raveniel avanzó directa a un ataque de lanza y, cuando la ensartó, al instante el arma se transformó en polvo. Raveniel pasó junto al soldado y fue hacia una mujer humana que estaba a un lado de la caverna. La mujer estaba manipulando un rubí brillante. La fina arma de Raveniel, más corta que una espada, pero estrecha y puntiaguda como una espina, se clavó hacia arriba por debajo del mentón de la mujer. Raveniel tiró de su hoja para liberarla y se volvió de nuevo hacia el soldado que había desenvainado un cuchillo que llevaba al cinto. La fusionada sopló hacia él y algo negro emanó de sus labios, algo que hizo retroceder trastabillando al hombre mientras arañaba la cara. Raveniel cogió la vinculacaña de las manos de la mujer muerta y, con gesto distraído, limpió su hoja con un pañuelo. Vio a Benli arrodillada cerca. ¿Es tu primera muerte, niña?, preguntó la fusionada a escarnio. Sí, antigua. Creía que los tuyos habían combatido durante años contra los humanos en las llanuras quebradas. Yo era una erudita, antigua. No fui a la batalla. No permitas que te derriben al suelo, dijo Raveniel. Como regia, incluso en forma emisaria, eres más fuerte que la mayoría de los humanos, así que aprovéchalo. Y por hado, haz el favor de llevar un cuchillo. Sí, antigua. No lo he visto venir. O sea, había pensado que podría mantenerse apartada y distante, como había hecho siempre con los oyentes. Incluso en la batalla de Narak, en la que habían perdido a tantos, Benli no se había involucrado directamente en el combate. No había rendido su mente al sprint que la habitaba y se había dicho a sí misma que lo había evitado por lo fuerte que era. Pero en realidad se debía a que por aquel entonces ya era egoísta y ambiciosa. Timbre latió para reconfortarla, pero Benli no podía aceptar ese sentimiento. No guardaba ningún amor a los humanos, que habían asesinado a miles de miembros de su pueblo, pero la propia Benli había condenado también a muchos oyentes. No quería matar a nadie. Ya no. Se levantó perturbada. Cerca de ella, los pocos soldados humanos que aún quedaban estaban cayendo reducidos y muertos, mientras la tormenta eterna tronaba afuera, vertiendo luz roja por la boca de la caverna. Benli dio la espalda a las muertes y entonces se sintió avergonzada. ¿Qué había esperado al unirse a aquella misión? ¿Qué esperaba conseguir allí? ¿Establecer contacto con los radiantes mientras actuaba para invadir su base? ¿Buscar aliados en plena masacre? No, ninguna de las dos cosas. Solo pretendía mantenerse seca durante la tormenta. Raveniel sacó una esfera de luz tormentosa mientras un grupo de sus profundos por fin emergían de la roca, elevándose poco a poco a través del suelo como espíritus. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Raveniel. Creía que os habíais ocupado de los guardias de esta entrada. Así es, respondió una exploradora de agonía. Esto era una patrulla que ha venido a ver qué pasaba con ellos, por lo que parece. No los hemos oído en las piedras hasta que ya era demasiado tarde. Suponíamos que estaban todos más arriba, dijo otro. Lo lamentamos. Los lamentos carecen de significado, replicó Raveniel, y las suposiciones erróneas son el último fracaso de muchos muertos. No tendremos otra oportunidad como esta jamás. Quiero que os aseguréis bien de que el resto del camino está despejado. Los profundos volvieron a canturrear agonía y se fundieron con el suelo de piedra de la caverna. Los soldados formaron y Raveniel echó a andar zancadas hacia el interior sin esperar a ver si le seguían. El grupo dejó atrás el estruendoso ruido de la tormenta y empezó a ascender. Aunque habían iniciado el trayecto por las cavernas a media altura, en una entrada situada en un valle elevado, les costaría horas llegar a la torre en sí. Unas horas tensas en las que deberían confiar en que no hubiera más errores ni patrullas humanas inadvertidas. Confiar en que nadie reparase en el silencio de los muertos.
Bentley caminó, inquieta, dudando sobre qué había sido peor. La sensación de terror primordial que la había atenazado al oír a aquel humano tras ella, o la perturbadora sensación al ver cómo se apagaba la luz en sus ojos. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría muchísimo si te vuelves miembro de este canal de YouTube. Y al volverte miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 2 y fin de este capítulo 37. Ay, mi madre, ha empezado. Empezó, hermano, empezó la invasión justo cuando Kaladin está viéndole un significado totalmente a sus juramentos, cuando está encontrando un nuevo camino en la vida, hermano. Qué rabia y qué impotencia, ¿no? Justo cuando Kaladin está viendo cómo puede proteger a otros, cómo puede seguir cumpliendo sus juramentos sin estar en el frente de batalla. Justo viene la batalla donde está él. Todo mal, hermano. Son 500. La verdad, igual es Kuritiro está vacío. Kuritiro está vacío de soldados. ¿Cuántos soldados habrá en Kuritiro? ¿Cuántos radiantes habrá en Uritiro? No, mi hermano. No, mi hermano. Me gustaría hablar de lo de Kaladin, de su nuevo camino, de cómo está mejorando la relación con su padre por esto mismo, de cómo él está encontrando significado después de la pérdida, después de cambiar su propósito en la vida, después de darse cuenta que no podía ser siendo más soldado, después de darse cuenta de que no podía seguir siendo más soldado, cómo está encontrándose a sí mismo, encontrando una nueva forma de ayudar y de sentirse completo. Me gustaría hablar de todo eso, pero es que todo se va a ir a la mierda, hermano. Me huele que me huele que va a morir Teft, me huele que va a morir Lirin, ¿sabes? No sé, Erlain, David, no sé, hermano. Yo veo que todo se va a ir al carajo. En fin, gente. Si mamá no va a la montaña, la montaña va a él, sí, tal cual. Están reinventando la psicología, o más bien ¿sabes? Están haciendo descubrimientos muy importantes. Ya no la están tomando como, bueno, déjenle eso a los fervorosos. Metamos a los chiflados en un espacio todo oculto y que allá sabrán qué hacer con ellos. Esto es lo único que podemos hacer para ayudar. ¿Sabes? Están tomando todo eso y no, esas enfermedades son realmente serias. Tenemos que encontrar una verdadera forma de ayudarlos. No todos son iguales, no todas las enfermedades son iguales. Las de la mente son igual. O sea, las enfermedades de la mente, así como todas las enfermedades normales, no todas son iguales en absoluto. Y no se puede utilizar el mismo tratamiento para todas. Vamos a ver, vamos a documentarlo. No tiene sentido, es que también, o sea, Kaladin tiene en sus manos la oportunidad y el deseo de hacer una revolución médica, y tiene el poder para hacerlo, la influencia para hacerlo. Incluso él pensando, no tiene sentido que los doctores, que los médicos no sepan leer. Hay que depender de otra gente para los diagnósticos. Si los fervorosos diagnostican una cosa, nosotros no podemos verlo, y viceversa. Nosotros no podemos escribirlo y mandárselos. No podemos estar viendo, dependemos de que alguien nos lo lea, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacer? De alguna forma que los cirujanos, los médicos, hagan parte del fervor, para que de esta forma se les permita aprender a leer. O algo más revolucionario incluso. Al fin, al cabo, Dalinar ya empezó esa revolución.
escribiendo un libro. Ah. Pero bueno, en fin, nada, todo se va a ir al carajo. Y ya está. Y ya está. En fin, gente, nada, espero que hayan disfrutado la narración. Nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima con más de... el ritmo de todo se fue al carajo.